El lunes 23 de septiembre se conmemora el Día contra la Lucha de la Trata de Personas. Muchas veces podemos ver en los medios de comunicación escenas sangrientas o delitos, no solamente con personas sufriendo, sino imágenes que realmente impactan y que esto es lo que se le muestra al público. Sin embargo, hay muchos otros delitos como la trata de personas, donde no tenemos estas imágenes, pero realmente el sufrimiento de las víctimas y lo terrible que es pasar por este tipo de situaciones no quedan documentadas. Es un buen momento para que hagamos una reflexión en el marco de lo que está viviendo Costa Rica. ¿Qué pasa con las víctimas y qué pasa con la trata de personas? Sabemos y hemos venido hablando y denunciando a lo largo de este año que el crimen organizado se ha penetrado en Costa Rica. Vimos que periódicos internacionales han dicho que el narcotráfico está en Costa Rica, facilitando de una buena forma el transporte hacia Estados Unidos. Pero esta situación creemos que no ha visualizado todavía el impacto que va a traer en delitos como la trata de personas y cómo va a ser Costa Rica para afrontarlo. La trata de personas puede darse en varios ámbitos. Tenemos, por ejemplo, trata de personas con fines sexuales, que es normalmente lo que más se conoce. Tenemos trata de personas con fines laborales. Tenemos trata donde se obliga a personas a pedir o por mendicidad. Hay trata de personas infantil. Y todo este tipo de trata, incluyendo también la trata de órganos humanos, se viene a configurar dentro de este mismo delito. En muchos otros países lo hemos escuchado, pero Costa Rica actualmente tiene casos por los que no solamente se están tratando de ayudar a las víctimas, sino también que existen procesos judiciales. Existe también un claro ligamen entre el narcotráfico y también la trata. ¿Por qué? La trata de personas con fines sexuales o alguno de los que ya mencioné son utilizados por este tipo de bandas también para generar sus propios ingresos. De esta manera ellos se aprovechan de funcionarios corruptos que permitan a través, por ejemplo, de migración, traer las víctimas o llevárselas a otros países. Se aprovechan además de que muchas veces la legislación no es tan fuerte o que, como en Costa Rica, duran mucho tiempo en que realmente llegue un juicio para poder determinar la responsabilidad. Y con esta situación pues se comienzan a establecer en los países y ese dinero lo utilizan para comprar armas, para traer más droga, también para pagar esas dádivas a ciertos funcionarios que les colaboran. Entonces, la trata de personas realmente es un momento importante que debemos reflexionar porque en Costa Rica existe, pero no está tan visibilizada. Tanto, por ejemplo, la Oficina de Atención a la Víctima lucha con este tipo de situaciones y tratando de ayudar a la víctima. Si bien es cierto, por ley tenemos un fondo que permite ayudar durante la investigación a la víctima, es de conocidos que cuesta muchísimo que estos fondos se giren y lleguen a las personas que deben llegar. Tenemos que tomar en cuenta también que la víctima de trata de personas tiene situaciones especiales. Primero, que han sido víctimas de engaños, de maltratos, muchas de ellas tienen hijos, han quedado embarazadas. Estamos hablando de mujeres porque es la mayoría, pero también hay hombres y hay niños en estas situaciones
y necesitan un abordaje integral, necesitan un psicólogo, un médico, un trabajador social, necesitan un lugar donde vivir y también necesitan medios económicos para que no vuelvan nuevamente a trabajar, por decirlo de alguna manera, en este tipo de situaciones porque se vuelven codependientes al anularle la vida a la persona. Entonces, sí es muy importante que Costa Rica tenga un precedente y un plan que permita prevenir que otra de las consecuencias del narcotráfico y el crimen organizado sea que este delito vaya mucho más grande, más allá de lo que estamos viviendo y se vuelva incontrolable. La legislación costarricense necesita mejorar. Necesitamos pensar en una indemnización para víctimas con un fondo cuando han padecido este tipo de delitos. En Costa Rica no existe la figura de indemnización de víctimas. Necesitamos que estos fondos lleguen de una mejor manera tanto a la Oficina de Atención a la Víctima, que también Migración y Extranjería pueda intervenir de una mejor forma. Necesitamos una apertura a la hora de aplicar los tipos penales y poder realmente ver si son suficientes para poder condenar, porque otro de los grandes problemas que tenemos es que a veces las víctimas no son costarricenses, no quieren permanecer en el país, no quieren colaborar y no tenemos ni los medios económicos ni tampoco el apoyo para que esa víctima se quede y poder sacar de circulación estas bandas. Hay mucho por hacer en el tema de trata de personas. Desvictimizarlas es una situación muy difícil. En Costa Rica hay instituciones privadas y también instituciones públicas que tratan de colaborar con estas situaciones, pero no es suficiente. Estamos haciendo un llamado también a los diputados para que puedan hacer conciencia de este tipo de delitos graves antes de que el crimen organizado y el narcotráfico se establezca de una forma de que no vamos a poder ni prevenir ni ayudar a este tipo de víctimas. Ellos pueden, a través de nuevas leyes, tratar de agilizar esos fondos para que lleguen a donde deben hacerlo correctamente, hacer conciencia de que necesitamos preparar funcionarios, abrir espacios en la caja del seguro con citas donde psicología pueda y médicos atender en prioridad a este tipo de víctimas y no darles una cita para dentro de un año. Y también necesitamos ver cómo colocamos en qué lugar a estas víctimas para alejarlas de ese peligro. Es interesante porque también Costa Rica no tiene la cultura de prevención. Por ejemplo, usted puede ir a países como México, donde hay señales, donde las víctimas pueden manifestar: estoy siendo víctima de trata, hay números de teléfono. Pero aquí, con muchos costos en el aeropuerto, es donde hay unos cuantos rótulos. Pero eso en Costa Rica no está realmente visibilizado. Campañas en contra de la trata. Apuesto que en esta fecha, pues mucha gente hablará. Esperemos que no sea únicamente por buscar un lugar en un medio de comunicación, sino sea porque nos preocupa que la próxima bomba que vaya a estallar en Costa Rica sea la trata de personas, debido a que el crimen organizado y el narcotráfico se ha instalado en nuestro país.